Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Soy Diego Gutiérrez Pérez y en esta ocasión pues vamos a hacer, pues como suele ser habitual los domingos, ¿no? Un popurrí donde vamos a ver índices bursátiles, algo de materias primas, algo de criptodivisas con el Bitcoin, centrándonos precisamente en dicha criptomoneda, también Forex, un poquito de todo. Y esta semana, pues la verdad es que hemos visto cómo los índices bursátiles, sobre todo los 7 que tenemos aquí, 6 de ellos han cerrado en positivo. El único que ha fallado ha sido Bovespa, con lo cual hemos tenido una nueva semana alcista. Agosto está siendo un buen mes. En el caso, por ejemplo, del IBEX 35, prácticamente casi ya ha recuperado todo lo que perdió durante el mes de julio, que fue un mes bastante malo para el IBEX 35, y que pues en estas dos últimas semanitas estamos viendo una remontada bastante importante. De hecho, esta semana subía un 2,93%, era de los índices europeos que más han subido esta semanita, pero en general pues seguimos viendo el color verde. Este verano pues digamos que los brotes verdes surgen por doquier entre los índices bursátiles, y en el caso por ejemplo del Standard Poor's 500, pero el gráfico ajustado a dividendos, es decir, el total return, tenemos que esta misma semana marcaba un nuevo máximo histórico. Sí, un nuevo máximo histórico para el Standard Poor's 500 ajustado a dividendos. Impresionante. El Nikkei 225 soberbio. ¡Qué semana! ¡Qué semana! Más de un 4%, en concreto un 4,30% se ha apreciado en estos 5 días. Una auténtica barbaridad para el Nikkei. Muy bien, sorprendente. El Bovespa pues continúa con muchísimas dudas, deshojando la margarita como ya vimos la semana pasada, y no se termina de decantar bien por arrancarse nuevamente con un impulso alcista o bien ya por iniciar pues el camino de la corrección, ¿no? Hemos visto, por ejemplo, en el caso contrario, dudas tanto en el Bitcoin como en el oro, aunque no obstante pues el Bitcoin nuevamente lo volvíamos a ver prácticamente en los máximos de la semana pasada, tras la remontada, tras el golpe inicial bajista, al igual que el oro, que a principio de semana caía con fuerza y luego remontaba, aunque no tanto como el Bitcoin. El petróleo Brent pues continúa muy en su línea, deshojando la margarita, un poco como mencionaba anteriormente con el índice brasileño, el Bovespa. El dólar, el índice del dólar americano, pues ya no ha dejado muy claro un poco la situación en la cual nos encontramos. En la semana pasada mencionaba que había dos escenarios: el menos malo y el más bueno. El más bueno, se trataba de la posibilidad de un doble suelo. El menos malo, pues un rango lateral. No olvidéis que un rango lateral, un rectángulo, no es ni más ni menos que un doble suelo o un doble techo que no se ha confirmado. Cuando no hay confirmación es cuando ese posible doble suelo, doble techo se transforma ya en un rango lateral o rectángulo. Con lo cual, pues ese rectángulo que estamos viendo en el dólar, lo vamos a ver también, obviamente, en el euro dólar. Mientras en la libra, dólar americano, más conocido como el cable, pues estos siguen todavía deshojando las margaritas en mucha prisa. Con lo cual, aquí sí que tenemos clarísimamente un rango lateral en el cable, pero ya sí que el dólar y en el caso del euro, pues ya nos están mostrando clarísimamente que también se decantan por ese rango lateral a verla venir, a ver lo que ocurre en las próximas jornadas, ¿no? Bien, pues quizás la noticia que está más pendiente, digamos, en la comunidad inversora es la reunión de las delegaciones China y de Estados Unidos, que comenzaron ayer, sábado 15 de agosto. Bien, no me voy a enrollar mucho porque en cuanto termine este vídeo quiero salir corriendo para Murcia, que hoy tengo comida por allí, por aquellas tierras, y ya de paso comentaros que el próximo domingo sí que no habrá vídeo porque también me voy de viaje. Me voy a Granada y tengo que salir mucho más temprano, con lo cual no podré hacer este vídeo. Así que hasta dentro de 2 semanas no habrá otro vídeo en la línea que vamos a ver ahora a continuación. Así que pasamos a ver nuestro gráfico. Vamos a comenzar por el Dow Jones. Como suele ser habitual en este tipo de vídeos, pues veis dos gráficas. Una es el Dow Jones Industrial, o también conocido como Dow Jones 30, el de la izquierda que estoy señalando. Y a la derecha tenemos el Dow Jones Transporte. Esto, como siempre digo, es un guiño al padre del análisis técnico, Charles Henry Dow. Bueno, pues tenemos ya confirmación importante por parte del Dow Jones Industrial. La semana pasada veíamos cómo el Dow Jones de transporte rompía la zona de resistencia de 10.200 puntos. Habíamos visto esa zona 10.080, 10.200 puntos.
donde se había frenado el avance alcista. La semana pasada rompía con una grandísima facilidad al alza, como vemos, ¿no? Pero, sin embargo, no ocurría lo mismo, o al menos no veíamos ese despunte tan importante en el caso del Dow Jones Industrial. Como vemos, aquí asomaba la cabecita muy poquito, muy ligeramente por encima de esta línea discontinua, que es la zona de resistencia. Estaríamos hablando sobre los 27.500. Bueno, hacía falta un poco de confirmación. Esta semana sí. Ya esta semana vemos ahí se cierra un 27.930. Ya podemos decir que la ruptura de resistencia es un hecho. Ahora ya podemos decir que la zona de los 27.500 es zona de soporte. Es la zona que no debe de perder el Dow Jones Industrial o Dow Jones 30, como queréis llamarlo. Mientras se aguante sobre zona 27.500, bueno, pues el gran objetivo sería avanzar hacia la zona 29 y por encima de 29 ya máximo histórico. Y el gran objetivo que se está retrasando y el sueño desde el año pasado, el año 2019, muchos auguraban que podríamos ver los 30.000 puntos. Bueno, pues ni siquiera a principio de este año se han alcanzado. ¿Es una opción? ¿Tenemos posibilidades de aquí a final de año? Pues obviamente hay opciones. Claro, ahora estamos escuchando ciertos agoreros, que si ciertos indicadores ya anticipan pues una grandísima caída. Ahora lo explicaré porque esto es muy habitual en el Standard Poor's 500. Como ha marcado nuevo máximo histórico, ha roto, digamos, la resistencia que marcaba el anterior máximo histórico, pues ya algunos piensan que esto ya se nos viene abajo el chiringuito. Bueno, ya explicaré un poquito esto. Más tranquilamente. Así que en principio, pues yo, mientras aguante sobre 27.500, 29 y por encima de 29 se es capaz de romper esa zona, que lo importante es anular este hueco que tenemos aquí. Este hueco es muy importante, ¿eh? Ya que este es un nido de posiciones bajistas. Estos huecos tan importantes suelen ser muy interesantes, ya que realmente, digamos que el cierre de esta velita negra actuaría como resistencia. Si tenemos que el Dow Jones conquista y cierra por encima del cierre de esta velita negra, os voy a decir el nivel ahora mismo, para no estar hablando ahí sin concretar. Estaríamos hablando de los 28.992 puntos, es decir, un cierre por encima de 28.992 puntos en cierre semanal, pues esto ya canta de que nos vamos máximo histórico y ¿por qué no? ¿Por qué no? Quizás esta vez sí que pueda alcanzarse los 30.000 puntos. Pero vamos a ir paso a paso, que es como a mí me gusta, porque está muy bien soñar con grandes objetivos, pero puede ocurrir, como estamos viendo, mencionamos esos 30.000 puntos que algunos soñaban que se podrían alcanzar a finales de año, me refiero a 2019. Luego este primer trimestre de 2019, de 2020, muchos pensaban que ahora sí llega a los 30.000, pero mira por donde en el camino se cruzó el dichoso virus COVID-19. Bueno, ahora, ¿qué puede ocurrir? Vamos a ver lo que ocurre. A ver si nos encontramos el camino despejado para esa posibilidad. Pero más que los 30.000, pues a mí quizás uno de los niveles del Dow Jones del que más se ha hablado a lo largo de los últimos 30 años del cual se escribió un libro que fue todo un bestseller en los Estados Unidos, fue Dow Jones en los 40.000 puntos. Bueno, pues el Dow Jones en los 40.000 puntos, que es el título de un libro que se vendió como churro, insisto, fue un bestseller en los Estados Unidos. Pues como ya estáis viendo, ni siquiera a fecha de hoy, estamos al 16 de agosto de 2020, pues todavía estamos lejos de esos 30.000 puntos alcanzados, así que imaginar los 40.000. Pero bueno, todo se andará, a lo mejor algún día o quizás algún año de esto, pues a lo mejor lo vemos el Dow Jones los 40.000. Yo me conformo ahora mismo con que intente continuar ese avance hacia la zona 29.000 puntos sin perder, obviamente, los 27.500, que ahí sería señal de alarma y habría que estar preparado para una vuelta a esa importante zona de soporte de los 26.600 puntos. En el caso del Dow Jones de Transportes, pues me parece más halagüeño la posibilidad de que el Dow Jones Industrial pueda volver nuevamente a máximo histórico, ya que en el caso del Dow Jones de Transporte, que ha cerrado 10.959 puntos, lo vemos que ya ha roto su mayor obstáculo, esa zona importantísima de los 10.800 puntos, y nos deja vía libre para avanzar hacia esa zona de máximo histórico. 11.400, 11.600 puntos, con lo cual si el Dow Jones Industrial o Dow Jones 30 pues continúa un poco la estela de su hermana de transporte, pues es muy probable que podamos ver en las próximas semanas pues alcanzarse ese máximo histórico. Es verdad que iríamos con un poquito más de retraso que con respecto al Dow Jones Transporte, pero todo es posible, ¿eh? Todo es posible.
Luego quizás otra semanita como la que hemos tenido en el Dow Jones Transporte nos plantamos atacando el 11.400. Estamos viendo un fuerte repunte. Fijaros que 3 últimas semanas lleva desde que aguantó muy bien. Rompe la resistencia de los 9.700, hace aquí un throwback, que es una segunda oportunidad para comprar y ya vemos aquí ya cómo comienza ese despegue. 3 semanitas, desde luego impresionante, rompiendo zonas de resistencia tan importantes de 10.200, 10.800 y ya ahora ya toca lo que toca. El ataque a máximo histórico, 11.400, 11.600 puntos. Bien, con lo cual de momento pues clarísimamente un mantener aquí y con opciones sobre la mesa de poder alcanzar máximo histórico en el caso del Dow Jones Transporte. Y vamos a ver si aquí en el caso del Dow Jones es capaz de romper los 28.000 puntos. Esta semana está operando mucho en intradía en este índice y los 28.000 puntos os puedo asegurar que era un muro imposible de romper. Ha costado bastante trabajo y ahí yo creo que va a estar la llave. Si rompe los 28, me gustaría que fuese a ser posible el lunes. Se puede soñar con la posibilidad de que a lo largo de la próxima semana pues podamos ver quizás algún intento de aproximarse a los 29.000 puntos. Hay opciones, pero hace falta esos 28 tienen que caer o si no, mal asunto. Ya os digo, esta semana ha sido un tormento. Bien, vamos a pasar ahora al Standard Poor's 500, sí, que es el gran protagonista. Esta semana se ha hablado muchísimo del Standard Poor's 500 que había alcanzado nuevo máximo histórico, pero no lo ha alcanzado el Standard Poor's sin ajustar dividendos, que cerraba los 3.372. Es verdad que está muy cerquita, sino el ajustado a dividendos, el total return, que sí que, como vemos, cerraba los 6.924, 3.372 para el no ajustado, y que llegaba a alcanzar el ajustado de dividendo pues en los 6.953 con 27 puntos, ¿no? Con lo cual estamos hablando ahí de máximo histórico, casi ya podemos estar hablando de ese jugueteo con los 7.000 puntos, nivel psicológico importante, vamos a ver. Y aquí pues empieza pues la misma historia. Uy, ya hemos alcanzado los máximos históricos que se alcanzó durante el primer trimestre de 2020 antes de la llegada de la pandemia, bueno, de la declaración de la pandemia. Bueno, esto ya sí, además tenemos nivel psicológico 7.000 puntos, esto se nos viene abajo. Si lo dice el indicador, el X, el A, el Z, me da igual. Empiezan los agoreros, ahora han salido todos en tropel a contarnos que esto ya va a ser la madre de todas las correcciones. Bueno, vamos a ver. Os voy a mostrar un gráfico que dio mucho que hablar. Este gráfico, los más veteranos lo tenéis que ya conocer. Es un gráfico que nos acompañó muchísimo tiempo, muchísimos vídeos sobre índices bursátiles. Lo estuvimos observando cuál era su evolución, ¿no? Bueno, os voy a contar un poco la historia. De aquellos primeros años con mi canal de YouTube, cuando nos empezamos a aproximar a una zona importantísima. Los 1.550 puntos, 1.550 máximos, estallido de la burbuja de las .com, las tecnológicas, abajo. Voy a permitir un poco que esto se ha movido. Vale, abajo de 2.550. Cae, rebota de los 770, vuelve nuevamente a los 1.550. Aquí otra vez se vuelve a liar, vuelve a caer, se planta a los 666, el número del anticristo. Empieza a subir, pum, y llega nuevamente a esa zona 1550. Conforme iba ascendiendo y se iba aproximando a esa zona 1550, pues todo el mundo nuevamente, mi sistema X, el Y y el Z me dice que viene la madre de todas las correcciones. Va a ser todavía más violenta que la de 2007-2008, ya sabéis que es la financiera, la inmobiliaria, la que tenemos aquí, ¿no? Las caídas. .com, financiera. Vale. Aquí pensaba lo mismo. Bueno, pues mira por dónde, contra la marea, había alguien de Almería, un tal Diego Gutiérrez Pérez, que decía, vale, a la primera ha caído, a la segunda ha caído, pero ¿quién dice que a la tercera no pueda romperse esa zona de resistencia? ¿Por qué tiene que ocurrir lo mismo que en el 2007 o que en el 2000? ¿Por qué? ¿La resistencia no se rompe? No, parece ser que mucha gente está autoconvencida de que la resistencia no se pueden romper. De hecho, es algo que me divierte mucho. Una de las preguntas más tontas que suelen hacer muchos personillas que hay dentro de este mundillo es ¿cuál es el soporte y la resistencia? Y yo me quedo un poco pillado. Porque un soporte se puede romper en cualquier momento. Y una resistencia lo mismo. Eso de querernos, es que,
tenemos ahí una resistencia. En esa resistencia ya hay que vender nuestra posición, si estamos largos, o pensamos que en un soporte es el punto ideal donde comprar. Bueno, muchos a lo mejor podrían haber pensado que la caída hasta el 2002, esa zona 768, podría ser la zona de soporte. La zona de soporte también en el 2008. De hecho en principio actuó como soporte. Luego finalmente cayó y se plantó, pues como estáis viendo, unos 100 puntos por debajo de los mínimos de 2002. Y es que los soportes y la resistencia, fijaros aquí la gran resistencia que hubo entre 2014 y 2016. Ya con la victoria de Donald Trump, bueno, pues esto ya se disparó. Pero aquí estuvimos jugueteando en ese rango lateral. La resistencia rompe al alza. Cuando hay intención. Cuando no, no se rompe. Y aquí yo me empeñaba en que, oye, ¿por qué no? No hay ahora mismo signos de agotamiento. No tenemos ninguna burbuja que haya estallado. Bueno, pues se me dijo de todo. Finalmente, yo tuve razón. A pesar de todas las críticas en todo tipo de foros hacia mi persona, pues finalmente el de Almería tuvo razón, rompió. Con lo cual, ¿esto qué quiere decir? Que aunque estamos viendo aquí, yo entiendo que muchos estén pensando, uy, está en máximo histórico, nivel psicológico, esto no puede dar más de sí. Esto es una simple opinión. Eso de que te lo dice el indicador X, el Y o el sistema Z, W o U, a mí me trae sin cuidado. Porque eso realmente no tiene ninguna base realmente científica como para poder asegurar que van a tener razón. Estamos hablando de opiniones y de unos sistemas que van a decir lo que su programador quiere que diga. ¿Entendido? Lo que su programador quiere que diga. Yo puedo manipular los datos a mi antojo según me pueda interesar. De hecho, dentro del mundo de análisis técnico, muchos lo utilizan para hablar de su acierto y demás. Es muy fácil. Es muy fácil. Manipular los datos. Ahí lo dejo. Esto no significa que a lo mejor la próxima semana pues se desplome. El Standard & Poor's puede ocurrir. Pero el hecho de que estemos justamente en esta zona, que nos dice que esto no pueda continuar. De hecho, vuelvo al gráfico del Dow Jones. Si el Dow Jones continúa ascendiendo, yo no creo que el Standard & Poor's se vaya para los 7000. Si el Standard & Poor's falla en esta zona de los 7000 puntos que tenemos ahora, dudo yo mucho que el Dow Jones vaya a buscar los 30.000 puntos que hablamos anteriormente. Dudo mucho. Es verdad que no tienen por qué hacer exactamente lo mismo, pero las variaciones que puede haber entre el Dow Jones y el Standard & Poor's actualmente son muy pequeñitas. Otra cosa es el Nasdaq, ¿no? Ahí ya la comparación sería bastante, digamos, habría que ponerla con pinzas, como me gusta decir a mí. Pero para mí no hay una razón ahora mismo para pensar que esto se tenga que venir abajo. De hecho, lo está haciendo bastante bien, como estáis viendo, de los mínimos. Fijaros que tenemos una zona clara 4.685, tenemos otra zona clara de zona de soporte los 6.060 puntos, y ahora mismo pues estamos con esa posibilidad de que pueda romper al alza y que esto pueda continuar la fiesta. Esta fiesta podría continuar muchísimo más. Pues obviamente si lo peor que hemos visto a nivel macroeconómico ha pasado, y como decían los grandes economistas, entre ellos varios premios Nobel, el tercer trimestre vamos a empezar ya a ver pequeños brotes verdes, pues ¿quién dice que esto no pueda continuar ascendiendo hacia niveles mucho más altos de esos 7000 puntos que tenemos ahora a tiro de piedra? Todo es probable. Pero ahora mismo, ¿qué es lo más probable? Viendo los gráficos. Standard por 500 ajustado, sin ajustar. Viendo el Dow Jones, industrial, transporte. ¿Qué os parece hoy por hoy? ¿Que esto tiene síntomas de que vaya a iniciarse una corrección? ¿O de que continúe la fiesta alcista? Vosotros fijaros de los mínimos. La proyección. Ruptura de zona de resistencia para el Dow Jones, industrial, el de transporte. El Standard por 500 total retar ajustado dividendo, rompiendo zona de resistencia que era su antiguo máximo histórico, y ahí lo tenemos esta misma semana con ese nuevo máximo histórico, los 6.953 puntos. Un poquito por debajo, vamos a ver si nos lo confirma, ese nuevo máximo histórico, tenemos ahí al Standard & Poor's sin ajustar en los 3.372 puntos. ¿Os parece ahora mismo, y observando las velas que tenemos aquí mensuales,
¿Os parece que haya síntomas de debilidad? Cuando yo veo una vela, como mínimo como esta que tenemos aquí, con estrella fugaz, o no os cuento esta vela que tenemos aquí, entonces sí que me dará miedo. Hoy por hoy, ¿os parece que aquí estamos viendo algo que nos indique que eso nos viene abajo el chiringuito? Yo no, yo no. Que puede caerse en cualquier momento. En cualquier momento. La corrección puede iniciarse en cualquier momento. Mañana lunes, dentro de 2 semanas, para finalizar el mes de agosto, puede producirse en septiembre, octubre, quién sabe si noviembre, mes electoral en Estados Unidos, quién sabe. Puede ser en cualquier momento, como yo siempre digo. No sabemos el momento exacto, es imposible predecir. Pero insisto, mirad los gráficos, parecen que hay síntomas de agotamiento. Estamos viendo al Standard Poor's prácticamente ahí, marcando zona de máximos de este mes de agosto. ¿Qué queréis que os diga? Vuelvo al Dow Jones. ¿Os parece? No, a mí no me parece. A lo mejor la semana que viene, por ejemplo, el caso del Dow Jones, perdemos los 27.500. Y podría pensar que ahí hay algo. Aquí podría empezar a retroceder y quizás la zona clave, el ajustado, son los 6.500 puntos. Para mí ahora mismo sería importante que aguantara los 3.300 puntos sin ajustar dividendo. Por debajo de 3.300, pues la cosa se nos podría poner un poquito ahí, pues en el corto plazo podría haber algún tipo de corrección. Pero esa corrección, bueno, que puede iniciarse en cualquier momento, pues a lo mejor nos puede conducir hacia la zona de los 3.000, 2.940, 3.000 puntos. La zona de soporte clave que tenemos. Esto ha subido una auténtica barbaridad. Ya tenemos las vueltas en V. ¿Os acordáis de esas vueltas en V de las que tanto hablé en su momento? Que era lo que muchos hablaban, que después pues muchos empezaban a pensar, bueno, aquí que si va a ser una U, que si va a ser una L, que si va a ser una Z, una X, la madre que los parió, ¿verdad? Bueno, pues aquí tenemos esa vuelta en V perfecta en gráfico mensual en el Standard Poor's 500. ¿Qué queréis que os diga? Lo vamos a ver si esta vuelta en V pues tiene una mayor proyección al alza. Tenemos aquí el gráfico diario. A mí esto sí que es más en lo que me interesa, como comentaba la semana pasada, y es que se alcance los objetivos que propongo. Lo demás me da igual. Una vez que se alcance, que corrija lo que le dé la gana, cuando estamos al alza, ¿no? Obviamente. Tenemos ahí los 3.515, ese movimiento de consolidación que estuvo realizando, nos daba un objetivo de los 3.515 puntos. Vamos a ver, está bastante bien. Ahí está, yo creo que si rompe los 3.400 puntos, que es ahí ya por encima, esos 3.400 por encima ya estamos en subida libre, el Standard Poor's 500 sin ajuste de dividendo, yo creo que va a ser bastante probable que se pueda alcanzar, ¿no? Luego veremos a ver si los 3.515 puede pasar que se alcance el objetivo y comience algún tipo de corrección, que suele ser habitual, no es de extrañar, porque es verdad que esto muchas veces siempre lo digo, en la mayoría, prácticamente el 99,99% de los analistas que venden cursos por correspondencia, ellos están hablando de objetivo teórico mínimo. Teórico es, lo de mínimo tururú. Lo de mínimo tururú, porque aquí se puede dar la vuelta mañana lunes, sin llegar a los 3.515. Estos son objetivos orientativos, objetivos teóricos. Y eso de mínimo es mínimo cuando vemos los gráficos idealizados que nos presenta. Ahí son la madre que los parió. Se supera por 2, por 3 y por 4 el objetivo teórico. Cuando estás en el mundo real, si tienes suerte de que al alcance, vamos, ya te puedes dar por bendecido. Porque esto puede confirmar cualquier ruptura, cualquier patrón, vaya evolucionando y en cualquier momento se dé la vuelta antes de llegar al objetivo. ¿Cuántos patrones chartistas no he visto yo confirmar ruptura y luego a los pocos días ha dado la vuelta? No era más que una simple dilatación, bien alcista o bien bajista. A veces puede ocurrir eso, que no llega al objetivo, a veces llega al objetivo y se produce una corrección, suele ser habitual, ya que muchos analistas, sobre todo los que siguen el análisis técnico, los más espabilados, sabrán que es el objetivo y muchos pondrán que aquí está el cierre, 3.515. Y eso puede provocar pues alguna pequeña caída. Eso sí, si la mayoría sigue confiando que puede seguir escalando posiciones, pues obviamente a lo mejor ni se produce una recogida de beneficio y por tanto no se produce una caída, sino que puede continuar ascendiendo. Esto tenéis que tenerlo muy en cuenta.
Vamos a ver, el IBEX 35 ajustada a dividendos a la izquierda, sin ajustar a la derecha. Gráfico mensual, vemos cómo cerró el ajustado a dividendos los 21.320 esta semana, sin ajustar los 7.154 puntos, un 2,93% se anotaba esta semana el IBEX 35, muy bien, estupendo, pero de momento yo no confío porque el problema que tenemos aquí está clarísimo. El ajustado a dividendos tiene que romper los 22.000 puntos. Zona de resistencia. La zona de resistencia que ha sido tanteada en muchísimas ocasiones. Lo tenemos ya justamente en este extremo. Actuando como soporte, resistencia, soporte, soporte y actualmente como resistencia. Por tanto, los 22.000 se nos resisten. No puedo confiar todavía en el IBEX 35 mientras no rompa esa zona. Por encima podríamos empezar a pensar en principio como un nivel interesante, pues 24.000 y por encima de 24.000, que sería la zona clave, ya nos dejaría quizás las puertas abiertas para avanzar a 25.475. El sin ajustar dividendos, que tenemos ese cierre 7.154, estupendo, aguantamos los 7.000, lo hemos recuperado esta semana, con lo cual era muy importante a nivel psicológico mantener los 7.000 puntos, y en este gráfico mensual estamos viendo que el gran problema está en las zonas 7.595, 7.600 para redondear, ¿verdad? Bueno, es verdad que observando, fijaros la velita, pues lo estamos haciendo bastante bien y hay opciones de recuperar todo lo perdido durante el mes de julio. Hay opciones, pero perder nuevamente los 7.000 puntos sí que puede complicar la situación, y que esto, obviamente, la presión que vimos durante el mes de junio, primer fallo, doji, la siguiente vela también fallo, 7.600 puntos, perdiendo los 7.000 puntos en el mes pasado, pues puede empujarlo hacia la zona de 6.000 puntos. Puede empujarlo hacia la zona de 6.000 puntos. Yo no descarto ese escenario de una vuelta a 6.000 puntos, mientras no el IBEX 35 sin ajustar dividendo no esté por encima de los 7.600 puntos. Por encima de 7.600 podríamos empezar a soñar nuevamente con una posibilidad de a los 9.000 puntos, pero aquí tendremos que tener en cuenta que hay un hueso duro que son los 8.000. Por encima de 8.000, esto sí que podría estar cantado esa posibilidad de 9.000. Estaríamos hablando un poco como con el Dow Jones Industrial, que ya os he dicho que esta semana el hueso duro, sobre todo en intradía, era la zona de los 28.000 puntos. Esa es la zona complicada. Ahí te salía bien, pues incluso que cada vez que el precio acaba en la zona de 28.000, pues abrir posición corta. Es la clave, 28. Si me vuelvo al IBEX 35, pues insisto, por encima de 8.000 sí que podría haber posibilidades de un retorno a 9.000 puntos. Pero obviamente estamos ante un escenario muy distinto a lo que estamos viendo el Standard & Poor's y también el Dow Jones Industrial. No tiene nada que ver lo que está haciendo Wall Street con lo que está haciendo el IBEX 35, lamentablemente. Y que bueno, pues aquí nos damos por contentos porque el IBEX aguanta sobre los 7.000 puntos, que es lo único. Por debajo de 7.000, presión nuevamente, y yo no descarto los 6.000 puntos para nada, pero para nada, no me fío nada. Mientras no rompa el 7.600 no me fío. Eurostoxx 50. Bueno, pues Eurostoxx 50 pues también semana alcista, se ha apreciado un 61%, pero sigue, como explicaba, dentro de un rango lateral. Aquí no ha cambiado mucho el escenario. Volvemos, eso sí, esta semana hemos vuelto a ver fallito este gráfico semanal, ya no es gráfico mensual. Y es que tenemos que tener en cuenta la zona de resistencia. Mirad, esta para mí es la vela importante. Es una vela que se llama dominante. Bueno, se denomina vela dominante. Suelen ser grandes velas, suelen tener muy poca mecha. De hecho, es una gran vela blanca lo que tenemos aquí, aunque no son marobazo. Marobazo no tiene ni mecha inferior ni inferior. Aquí se lo tenemos, aunque es muy pequeñita. Pero bueno, si alguien me dijera una vela marobazo, la daría por válida, ¿no? Pero es una gran vela blanca. Esta gran vela blanca se le denomina vela dominante. Mientras el precio está oscilando entre su mínimo y el máximo, está dentro de un rango lateral. Si observamos desde esta vela negra hasta esta última, vemos que los cierres se producen justamente entre el mínimo y el máximo de la vela dominante. Con lo cual, estamos en un auténtico rango lateral y aquí no hay nada que discutir. El que quiera discutir es porque tiene ganas de malgastar saliva. ¿Verdad? Que hemos visto esta semanita que ha conseguido conquistar ahí por muy poquito, romper la zona de resistencia 3.260, 3.295, cerrando los 3.300, nivel psicológico, pero muy lejos del máximo. Fijaros que su máximo semanal
¿Qué ocurre? Nuevamente se acerca a la zona de resistencia del rango lateral. O más bien, en la figura que tenemos ahora mismo podríamos decir que es un cuadrado, ¿no? Bueno, iremos viendo si esto se va alargando y por tanto va tomando ya esa forma inicialmente de cuadrado y que luego se transforma en ese rectángulo. Pero vemos como ante la resistencia, pan, abajo. Vuelven a subirla, pan, abajo. Eso sí, aquí fallo bajista porque no consiguen llevarlo hacia la zona de soporte del lateral. Nuevamente, buscan la resistencia y de la resistencia otra vez la tiran abajo. Con lo cual, esto es muy importante. Yo no me fiaría en absoluto del Eurostoxx, no entraría ahora mismo mientras no rompa los 3.400. Por encima de 3.400 podemos empezar ya a proyectar nuestro objetivo teórico. El objetivo teórico de un rectángulo, canal horizontal, lateral, como queráis llamarlo, pues nos daría los 3.722 puntos. Es decir, que sería una vuelta a esa zona importante de los 3.700. No obstante, antes tendríamos una zona que no podemos para nada menospreciar, porque es muy importante. Esa zona de los 3.500, 3.540 puntos. Eso es un hueso duro. Si eso cae, la vuelta a los 3.700 es más que factible. Es más que factible. Pero digamos que sería nuestro mayor hueso duro de cara a alcanzar el objetivo teórico de ese canal horizontal, ese rectángulo lateral o como queráis llamarlo, ¿no? Mientras esté en ese rango lateral, yo no entraría, ¿no? Yo creo que es una pérdida personalmente de tiempo, ¿no? Yo no entraría ahora mismo. Sí que por debajo de los 3.100 podríamos empezar a pensar de que el rectángulo, lo que estamos viendo aquí, no es ni más ni menos que un techo, es un techo y la posibilidad de nuevos retornos, una corrección bastante importante que en principio pudiera conducirnos a los 2.700, está sobre el escenario. Pero insisto, esto sería ya con la pérdida de 3.100 puntos y luego obviamente sería primera señal de alarma y ya perdiendo el soporte del rango lateral. Así que de momento, si estáis fuera, mucho mejor. Si estáis dentro haciendo algo de intradía, pues porque esto no da para mucho más, sinceramente. Démonos cuenta que, por ejemplo, esta vela marcó mínimo y máximo o soporte, resistencia, rango lateral. Esta siguiente vela negra, pues fijaros, prácticamente incluso con la siguiente ya pasó de resistencia a soporte. Es verdad que aquí ya hubo un caminito más interesante, pero yo ahora mismo no perdería el tiempo más allá del intradía. Nada de swing trading o pensar en algo más de medio plazo o pensando en una semanita, porque esto es absurdo ahora mismo, ¿no? Por encima de 3.400 sí, por debajo, mejor fuera y haciendo en todo caso intradía. En principio, pues bueno, pues sería importante no perder la zona de los 3.235 puntos. Si pierdo 3.235 puntos, sí que podríamos pensar en que la bicha quizás necesite retornar nuevamente a esa zona, a la base de ese rango lateral. Vamos a ver ya el DAX 30, gráfico semanal, cerraba los 2.901 puntos, subía un 1,79%, vemos ahí ese retroceso de máximos de la semana, pero aquí volvemos a ver quizás el gran problema que está teniendo en las últimas semanas el DAX, los 13.000 puntos. Los 13.000 puntos se han puesto ahí en medio y eso está evitando el retorno a esa zona de los 13.500, son vuelta a máximos históricos y obviamente con el gran sueño, alcanzar su máximo histórico, la zona de los 3.800 puntos. Con lo cual, pues de momento hay ciertas dudas. Aquí, pues nuevamente volvemos a ver un poquito lo que estaba mencionando, tanto en el caso del IBEX 35 o en el caso del Dow Jones Industrial. Niveles clave donde parece tener problemas, ¿no? En este caso, los problemas sí que son más insistentes tanto en el DAX como en el IBEX 35, ya que viene, pues no es un problema puntual de una semanita, sino que llevamos ya varias semanitas que está estrellándose literalmente con los 13.000 puntos. Y mientras no conquiste los 13.000, pensar los 13.500, pues ahora mismo pues es absurdo. También lo digo porque aparte del Dow Jones, estoy operando en el índice DAX y además estoy en el Nasdaq 100. Son los tres índices donde estoy operando, bueno, he estado operando toda esta semana pasada, bueno, esta misma semana, perdón, y donde mantengo algunas posiciones abiertas para la próxima semana, pero tengo mis dudas, esa es la llave, los 13.000 es que es puñetero, no hay manera de romper esos 13.000 puntos. Y mira que tengo puesto el punto de mira a los 13.500, pero no hay manera. Aquí es llegar a los 13 y empieza a temblarle los pies al DAX. Y lo mejor que se puede hacer en ese momento es cerrar la posición inmediatamente y probar suerte al día siguiente a ver lo que puede hacer el DAX.
La zona, pues en un momento, pues sí que mantenemos un poco el tipo por encima de esos 12.400 puntos. Mientras aguante sobre dicha zona, yo puedo confiar en el DAX, ¿no? Por debajo de esa zona y de los 12.400, yo creo que hay que prepararse y podríamos ver algún tipo de corrección que podría conducirnos hacia la zona de los 11.300 puntos. Nikkei 225, la gran sorpresa esta semana. Bueno, pues aquí estaba en un rango lateral y aquí la ha hecho muy bien. Aquí la ha hecho muy bien. Vamos a ver si el DAX, no lo digo por nada, ¿no? Y tampoco he dicho los 13.500 por nada, ¿no? Pero si aquí la vista rompe los 13, como ha hecho el Nikkei, 13.500 y por qué no. Los 13.800 los tiene a tiro. Vamos a ver. No es fácil, no es fácil. Esto no se va a conseguir en una semana. Tendría que ser una semana fabulosa. En una semana fabulosa se llega a los 13.800. Eso sin lugar a dudas. Pero tendría que ser algo, una notición impresionante como para provocar un movimiento así. Pero las próximas semanas, si rompe los 13.000 puntos esta semana, ¿por qué no? ¿Por qué no? A lo mejor podríamos tener para finales de agosto, si esta semana caen los 13.000, para cerrar el mes de agosto, podríamos ver un ataque a los 13.500. Pero claro, hace falta romper los 13.000. Vuelvo al Nikkei. El Nikkei lo ha hecho muy bien, muy bien. Ahí ha roto ese rango lateral en el que estaba inmerso. Para redondear, como venía comentando en otro vídeo, estamos hablando 21.500, 23. De hecho, incluso el cierre, los 23.289, se produce por encima del máximo, esta vela negrita, que vemos que realmente aquí lo que tuvimos es una dilatación alcista, es una trampa bajista. Y ahora sí, tenemos la ruptura muy buena, rompemos el máximo anterior de esta vela negra, con lo cual tenemos confirmación clarísima de la ruptura de ese rango lateral y nos da un objetivo en los 24.414 puntos. Es decir, que aquí nos vamos nuevamente a los máximos pues, de este año 2020. Obviamente estamos hablando máximos de 2018, como podéis comprobar, ¿no? Inclusive pues en máximos de 2017. Esa es la zona que no tenéis que olvidar, estas líneas que vemos aquí trazadas nos están demostrando un rango lateral entre los 19.250, zona de soporte, y resistencia 24.140. Aquí tuvimos la ruptura bajista por el tema del COVID-19, que finalmente pues la recuperación que vimos en todos los mercados en el mes de marzo pues se quedó ahí y no alcanzó el objetivo teórico, que es lo que he mencionado anteriormente con el objetivo teórico. 15.210 puntos, objetivo teórico mínimo. Eso cuando te dicen teórico, que muchas veces incluso te lo omite. Te dicen objetivo mínimo. ¡Hala! Pues aquí me quedo yo tan ancho pensando, esto es un rebote nada, esto es un pullback. Volvió a caer, podía haber opciones de que continuara los descensos, pero no, arriba. ¿Por qué? Aquí ya cambió todo. Marzo fue el punto de inflexión. Desde ahí vimos arrancar a todos los índices bursátiles y que están pues en la tendencia alcista que tenemos actualmente. Unos mejor que otros, todo se ha dicho. Wall Street está volando literalmente. En Europa, pues algunos índices pues lo están haciendo medianamente bien y otros pues no tanto, como el IBEX 35. Así que tenemos que tener mucho cuidado con eso. Son orientaciones hacia dónde podría ir el precio en, digamos, unas circunstancias normales. Que no haya digamos que alguna noticia, algo que provoque un giro de 180 grados. Sino que en una situación idílica, esto seguramente habría llegado al objetivo y de hecho podría haber caído incluso a los 15.000 puntos. Ahora tenemos esa opción de que esto pueda continuar al alza. Si vienen esos agoreros y se salieran con la suya, pues aquí olvidaros que no vamos a alcanzar los 24.414 puntos, ni obviamente vamos a atacar los máximos. Se podría dar la vuelta la próxima semana. Con lo cual, bueno, yo no hago mucho caso a los agoreros, tampoco los optimistas, son opiniones y a mí lo que me importa es lo que diga luego el mercado, no lo que digan esta gente, ¿no? Así que en principio pues vamos a ver si se alcanza ese objetivo, se puede atacar la zona de resistencia y por qué no alguna visita intradía. Hombre, si es más de intradía pues mucho mejor, ¿no? Porque esto podría abrir también pues un buen melón al alza en caso de ruptura confirmada de ese rango lateral que tenemos aquí y que nos podría proyectar un objetivo bastante interesante al alza. Vamos a ver ya el Bovespa, el índice Carioca, que ha cerrado a 101.353, gráfico semanal. Bueno, pues esto sigue muy aburrido, como estáis viendo las últimas semanas,
deshojando la margarita, que no sé qué hacer, para qué voy a subir, tampoco para qué voy a bajar, aunque esta semana sí que ha caído, cerraba con una apreciación de un 1,38%, pero a mí la llave está en los 100.000. Si perdemos los 100.000 puntos en cierre semanal, pues hay que prepararse porque el Bovespa se va a decantar por la corrección y primera zona para mí importante, muy importante y que me gusta. Estaríamos hablando de una zona comprendida entre los 88.140 nivel de Fibonacci y los 88.420 zona de soporte. Es una zona bastante interesante y mirar cómo ha funcionado muy bien, con lo cual podría ser una primera zona donde quizás buscar algún tipo de largo, ¿no? Siempre obviamente que tengamos señales que nos indiquen que lo aconsejable sería abrir posición larga, ¿no? Sería una corrección, ni más ni menos, la tendencia es claramente alcista y una corrección no va a empañar para nada este movimiento. Este movimiento alcista que tenemos desde los mínimos de este año, pues obviamente ese suelo en pinza, lo único sería una fase correctiva y obviamente, insisto, no es que la tendencia principal cambiara, para nada, simplemente estaremos en una fase correctiva. Correctiva. La tendencia principal bajista, que algunos podrían decir, bueno, pues esto podría ser un nuevo máximo relativo descendente, ¿no? Bueno, sí, habría que ir viendo un poco la evolución en las siguientes semanas, meses, a ver lo que hace, aunque obviamente perder los mínimos este año sí que confirmaría clarísimamente que estamos realmente esto no era más que un simple rebote, un simple rally para formar, lo mencioné anteriormente, un máximo relativo descendente, pero obviamente para eso queda muchísimo y ahora mismo la tendencia que nos tiene que quedar bien claro es que el Bovespa es alcista y que en las últimas semanas pues está deshojando la margarita y vamos a ver si esto es simplemente un movimiento de consolidación, que sería lo mejor de lo mejor porque hay opciones de intentar buscar en su caso irnos hacia la zona de los 120.000 puntos, es decir, vuelta a máximo este año, o bien estamos ante una distribución muy tranquila, pausada y que finalmente veamos caída. ¿Ok? Bueno, ese escenario. Vamos a ver Bitcoin. Bitcoin, pues sufrimiento, como vemos en este gráfico diario en la jornada del martes, grandísima caída. De resistencia se fue prácticamente a la zona de soporte rango lateral en el cual está inmerso en las últimas semanas. Eso sí, luego a partir del miércoles hemos visto nuevamente ataque, intentando nuevamente acercarse a esa zona de resistencia de ese rango lateral en el que está inmerso. Vamos a ver aquí por encima de los 12.125 dólares. Yo ya la daría por bueno la ruptura alcista de ese rango lateral y aquí sí que podemos empezar ya a pensar con la posibilidad de una vuelta a los 13.400 puntos, hacia la zona 13.400. De hecho el objetivo más o menos, aunque yo no existe, yo abriría solamente por encima de los 13.125. Sé que estoy esperando a entrar, si esté dentro pues mantengo la posición ahí, pero se rompe pues el objetivo, mira, el objetivo teórico se va prácticamente los 13.000, exactamente. Es un buen nivel, vamos a ver si eso ocurre o no en las próximas jornadas, si se produce esa ruptura, pero por encima de 12.125 en cierre diario tenemos señal de comprar, objetivo 13.000 puntos, objetivo teórico y quizás seguramente para mí si se va aproximando a los 13.000 quizás deberíamos subir el objetivo a esa zona de los 13.400 puntos y por qué no, incluso podría intentar buscar los 14.000, ¿no? Pero vamos a ir paso a paso como a mí me gusta y en principio vamos a ver si esto rompe al alza, empezamos a ver ese movimiento buscando los 13.000 y por encima de los 13.000 empezaríamos ya a ir subiendo nuestro objetivo. En principio 13.400 y conforme se vaya acercando a dicho nivel, pues dependiendo podríamos cerrar una parte y otra mantenerla intentando buscar los 14.000 dólares. Bien, pues vamos ahora a pasar al mercado Forex. Bien, aquí tenemos el futuro continuo del índice del dólar estadounidense. Aquí teníamos ya proyectado en caso de que tuviéramos confirmación de un doble suelo, teníamos mínimo 1, mínimo 2, aquí la cresta sobre los 93,83 dólares. Ese es el nivel, ese nivel es el que nos hubiera dado en caso de un cierre diario, confirmación para continuar avanzando hacia los 95,32. Ese sería el objetivo. Cuando no se confirma, como siempre os digo, ¿qué ocurre? Que está en un rango lateral. Y ahí lo tenéis. Si es que está cantado, ¿lo veis? El movimiento. Así un poco a prisa corriendo. Ahí lo tenéis.
rango lateral. Cuando un doble suelo, un doble techo no se confirma, se transforma en que en un canal horizontal, en un lateral, un rectángulo. Y ahí lo tenemos, vemos ese descenso, prácticamente la intentona por parte de los alcistas por confirmar ese doble suelo. Fijaros, no ocurre, tantea, y ahora ya tenemos soporte 1, soporte 2, resistencia 1, resistencia 2, con lo cual desde resistencia 2 estamos viendo ese descenso, lo cual finalmente nos ha dejado ese rango lateral, que también va a ser muy interesante en el caso del euro dólar, cuando lo veamos, porque sucede todo lo contrario. La posibilidad muy negativa, y que obviamente negativa, seguramente muy deseada por los bajistas, de un doble techo, pues no ha ocurrido porque no se ha confirmado, ya que al igual que el dólar, pues lo que hemos visto es un rango lateral. Así que de momento esta situación, el dólar, volvemos a ver cómo continúa depreciándose y la posibilidad de ir a buscar nuevamente la zona de soporte, los 22.50, es decir, vuelta a esos mínimos este año 2020, está sobre la mesa, ¿no? Vamos a ver lo que ocurre, porque obviamente tenemos que tener en cuenta que estos rangos laterales habitualmente lo vamos a quitar esto, porque no se confirmó ese doble suelo. Bien, habitualmente suelen romper a favor de la tendencia previa. La tendencia previa al rango lateral era bajista. Entonces, según la estadística, lo más probable es que rompa la baja, como aquí ocurrió. Aquí lo hizo muy bien, muy bien. No necesariamente, insisto, es lo que nos dice la estadística. Estamos hablando de probabilidades. No lo olvidéis, el análisis técnico se basa en probabilidades, nunca en certeza. Lo mismo que el análisis fundamental se basa en expectativas, nunca en certeza. Eso tenéis que tenerlo muy en cuenta. Que desgraciadamente la mayoría, la inmensa mayoría, no lo tiene en cuenta y bueno, pues luego pasa lo que pasa, ¿no? No olvidéis que el análisis técnico y el análisis fundamental no son más que simples herramientas, que hay que complementarlas con otras. Para vivir de esto tenéis que estar muy formado en numerosas materias. Si alguien me va a contar a mí la historia que con el análisis técnico se puede vivir, os digo yo que tururú. Y si me dice que es por análisis fundamental, entonces ya es que me meo de la risa, sinceramente, sinceramente. Así que tenéis que ir aprendiendo, pero muchísimas materias, hay que aprender mucho de macroeconomía, hay que entender lo que nos dicen, sobre todo pues los presidentes, gobernadores, bancos centrales, hay que estar muy atentos, hay que estar muy pendiente de lo que ocurre a nivel de política internacional, ¿no? Geopolítica, como está ahora tan de boga, parece que es algo que ha surgido de un día para otro, ¿no? Y como yo he mencionado en anteriores ocasiones, yo que soy un gran fanático de geopolítica, eh, era un simple adolescente de unos 16 añitos, cuando tuve en mis manos el primer libro sobre geopolítica, Los caminos del poder. Con lo cual, pues, ¿qué os voy a decir? Y ya soy un tío que va de camino, se va aproximando ya a los 50 años, con lo cual ahora mismo tengo 47, camino a 48, con lo cual, pues es un tema muy fascinante, pero que de luego se habla mucho de geopolítica y la gente está muy pegada. De hecho, incluso aquí en España, uno de los personajes que ha conseguido una notoriedad muy importante, la verdad que cuando lo escucho, no sé si me da ganas de llorar o qué. Ay, ay, ay. Pero bueno, es que el nivel en España es muy bajo. De hecho, hay grandes expertos en geopolítica en habla hispana, pero ninguno español. Son de Latinoamérica, los mejores son de Latinoamérica. Los españoles dan ganas de llorar, sinceramente. Incluso algún que otro que es muy, pero que muy mediático. Pero bueno, gustos como colores. Tampoco quién soy yo aquí para imponer a nadie a quién tienen que escuchar la gente. Bueno, pasamos al eurodólar. Eurodólar, pues vemos que cierra semana 1,18. También comenzaba la semana pues con caída, pero aquí pues como mencionaba anteriormente, si en el caso del dólar lo que veíamos es un rango lateral, había la posibilidad de un doble suelo, aquí tenemos la posibilidad pues todo lo contrario, de un doble techo. Hacía falta confirmación, fijaros que como decía, hace falta ese cierre 1,17 por debajo y ya teníamos confirmación de un doble techo. No ocurre, de hecho fijaros, cae. Fijaros en mínimo esta semana, se aproxima a 1,17 y se da la vuelta. Con lo cual aquí tenemos lo mismo que en el caso, ya lo tenemos,
que en el caso del euro, del dólar, perdón, ese rango lateral. Con lo cual estamos deshojando a Margarita, ya puedo quitar esto, puesto que no se ha confirmado ese doble techo. Y ahora tenemos el rango lateral, muy bien, que intenta ir desde la zona de 1.17 al 1.19. Por encima de 1.19 habría ruptura al alza y podríamos empezar a proyectar nuestro objetivo teórico, que, como ya sabéis, es medir la altura. Medimos la altura, más o menos, aproximadamente. Ya me encargaré yo si se produce la ruptura de ponerlo bien colocado, más o menos por una orientación. 1.21.20, esto por si se produce la ruptura, como ya sabéis que este próximo vídeo será dentro de 2 domingos, pues en caso se produce la ruptura por encima de 1.19, pues tenéis objetivo 1.21.20 dólares, eso es el objetivo teórico, por ruptura en caso de que se produzca la ruptura de ese rango lateral en el que está inmerso ahora mismo el eurodólar, ¿no? Por debajo 1.17, pues ya sabéis, posiciones cortas y en principio yo enfoco a la importante zona de soporte de los 1.15 dólares, ¿entendido? De hecho el objetivo teórico, a ver si me lo permiten, vale, bien. Mirad, exactamente, ahí se va, 1.1485, es el objetivo teórico en caso de ruptura bajista, ¿eh? Así que ya lo sabéis. Enfocar esa zona de soporte, 1.1462, 1.1510 es la zona a donde iría a parar en caso de ruptura bajista, pérdida 1.17. Bien, dejamos ahí ese gráfico diario. Fijaros que el gráfico semanal, esto es interesante, porque lo que estamos viendo son los problemas. Mira, lo 1.19, ¿veis? Un fallo una semana, fallo otra semana. Aquí nuevamente volvemos a recuperar. Esta semana sí, recuperamos y superamos, pero digamos que por muy poquito. Esto es una ruptura en pinza. Yo llamo pinza porque una ruptura que para mí no es fiable, ¿eh? No que esté hablando de algún tipo de patrón, ¿eh? Ya sabéis que existe el doble suelo y el doble techo en pinza. De hecho, aquí podríamos hablar prácticamente muy similar de un techo en pinza, ¿eh? Pero me refiero a pinza siempre es cuando yo en la ruptura no la veo muy fiable, ¿no? Vemos que supera el 1.1832, zona de resistencia, pero lo cojo con pinza, insisto. De hecho, si cojo esta vela que tenemos aquí, entre su máximo y su mínimo, están oscilando las siguientes dos velas. Lo importante no es en las mechas, sino los cierres. Los cierres se producen entre el máximo y el mínimo de esta vela. Por tanto, estamos en un rango lateral y para mí solamente por encima de 1.19 se confirma el cierre semanal. Estupendo, porque para mí el nivel más importante, que tendríamos de resistencia, importantísimo y quizás donde podría dirigirse el euro, está aquí. Los 1.2235, 1.2235. Ese es un premio, pero que es muy interesante si consigue romper el 1.19 y si lo mantiene en cierre semanal. Esto puede ser muy, pero que muy goloso de cara a hacerse algún larguito buscando nuevamente esa zona de los 1.2235 o si queréis un poco para redondear por abajo los 1.22. Así que vamos a ver lo que ocurre. Vamos al cable libra esterlina dólar americano. Bueno, pues aquí tampoco es que había muchos cambios. Sigue deshojando la margarita, como veis. Tiene apoyo, encuentra apoyo aquí en los 1.30, pero luego conforme se van aproximando a la zona 1.32 pues se asusta. De hecho aquí tenemos la resistencia de los 1.32 que nos abriría en todo caso la posibilidad de ir a avanzar al 1.35. Bueno, mientras sigamos por debajo de 1.32 yo no le veo razón para abrir posición larga. Por debajo del soporte 1.2950, ahí está claro que ya que lo que hemos visto aquí es una distribución, un techo y entonces ya comienza la fase correctiva. Pero de momento únicamente estamos viendo deshojar la margarita. Ya veremos a ver si es una pausa de la tendencia alcista para continuar los ascensos buscando el 1.35 o bien con la pérdida, insisto, esos 1.2950, pues comenzamos la fase correctiva cuyo primera zona importante soporte estaríamos hablando de los 1.2754 dólares. Vamos a ver el gráfico semanal. Bueno, ahí lo tenéis, ahí lo tenéis. ¿Veis las dos últimas velitas? ¿Verdad? Lo tenemos en la parte alta de esta vela blanca que tenemos aquí, pero está deshojando a margarita. De hecho, fijaros que nos hemos quedado por debajo de esa importante zona de resistencia entre los 1.3273, 1.3372, que como podéis observar, pues ha sido tanteado resistencia, resistencia, soporte, soporte, resistencia, 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 resistencia. Bueno, la madre que lo parió. Esto es una zona de resistencia impresionante. Esto ya os digo yo que esto resiste más que el muro de hielo, que ya sabéis que
finalmente un dragón, zombie, pues acabó pues derrumbándolo, ¿no? Pues esto aseguro yo que este es más duro que ese muro de hielo, ¿no? El de Juego de Tronos. Pero, sin embargo, se ha quedado ahí deshojando la margarita, con lo cual, de momento, pues yo no entraría más allá de algo de intradía, porque obviamente para mí es señal de comprar si quiero buscar algo pensando ya a partir del swing trading, que son operativas de unos pocos días y que puede pues continuar semanas, sería por encima de 1.32, abrir posición larga y abrir posición corta por debajo de 1.2950. Mientras tanto, aquí no pensamos en nada más allá del intradía. Vamos a ver ahora el petróleo Brent. El petróleo Brent pues sigue a lo suyo, no consigue, está ahí a rebufo de los 45 dólares, de hecho cerró la semana en los 44,95. Recordad que la semana pasada veíamos que estaba esta media móvil, la teníamos apoyando lo que es la resistencia de esta cuña, porque como estáis viendo, desde junio está moviéndose el precio dentro de una cuña ascendente, estas habitualmente rompe a la baja, y nos encontramos que por abajo, apoyando el soporte, teníamos la media móvil de corto plazo, con lo cual era bastante interesante. De hecho, fijaros, voy a ponerlo para que lo veáis mejor en este gráfico, fijaros cómo la media móvil de largo plazo está cortando, está sesgando cualquier intento alcista de romperlo, ¿eh? ¿Veis? Pa. Todo en los 45. Nos estamos acercando al vértice. Esto ya realmente, insisto, bajo la estadística, este tipo de patrón suele romper el sentido contrario a su evolución actual. De alcista pasaremos a bajista. Con lo cual ahora mismo puede romper bien al alza o bien a la baja. De hecho, pues como estáis viendo, prácticamente llevaríamos ahí casi 2 semanitas que está jugueteando con los 45. No puede con los 45, no necesita ni siquiera buscar la referencia 44. Pero si queréis, pues vamos a hablar que está intentando 44, 45 para redondear. Aunque más bien, digamos que está un poquito por encima de 44 y sí que insistentemente busca 45 y alguna visita intradía a los 46, ¿no? Pero estaría en ese rango, 45, 44, 45, deshojando la margarita y de momento pues habrá que esperar. Yo creo que esto mientras no rompa los 46 no vamos a ver evolución y en principio habrá que pensar en la posibilidad de la cercana zona de antigua zona de soporte de otra estructura que tenemos aquí chartista como es un canal bajista, que no podemos menospreciarlo ya que fue zona de soporte y que ahora sería zona de resistencia dinámica antes de llegar a esa zona 250, con lo cual tenemos ahí un problemilla de por medio, que esto en los 48 se nos pueda dar la vuelta y no buscar los 50. Pero vamos a ver, de momento sí que vemos que no se viene abajo y eso es importante. El problema sería que empezara a corregir, ¿no? Y por debajo de los 43, 40 dólares y ya confirmando por debajo 42,70, esto ya está cantado que vamos a empezar a ver una sacudida, una fase correctiva que le puede llevar pues a buscar referencias como los 36, 30 dólares. Así que vamos a ver lo que ocurre. De momento seguimos en la parte alta, esa zona 45, a ver si se produce la ruptura al alza o bien se dan por vencidos los alcistas. Bien, tenemos aquí el futuro continuo, iba a decir petróleo del oro. Vemos que cierra en 1953, fuertísima caída la que hemos estado viendo. Ya el viernes, acordáis que nos dejó lo que era una envolvente bajista, vela blanca, luego tenemos esta vela negra, el cuerpo a vela negra cubre totalmente el cuerpo a vela blanca, envolvente bajista, ha funcionado a mi maravilla, Esta vez sí que ha sido buena, ha sido buena, ¿no? Bueno, pues ahí lo tenemos. Caída, como ya os decía, aquí sabemos con la vela japonesa dónde está cuando hay que abrir posición corta. De hecho, había que abrir posición corta el lunes. El stop lo vinculábamos, como os mencioné en el vídeo pasado, justamente un tip por encima del máximo de esta velita. Negra tenemos aquí. Y fijaros, qué buena corrección, corrige el 50%. Aquí nos deja una vela muy interesante, que es una vela de onda alta, perfecta. Esta es del libro. Esta vela es del libro, Miradla, es preciosa, Esto es de una vela de onda alta. Guapísima. Normalmente es muy interesante porque esta vela, muy bien, nos puede estar indicando un punto de inflexión. Es decir, que en el caso que tenemos actualmente, esta corrección ya habría visto los mínimos, que es el mínimo de la vela de onda alta. Aquí lo tenemos ahí, un poquito por debajo, 1880 dólares. Podríamos haber visto ya el fin de esa corrección de cortito plazo. Bastante violenta, como podéis apreciar. Fijaros que ha corregido el 50%, un poquito por debajo del 50%, se dice, de todo ese impulso que empezó de los 1690 y que le llevó a 2088. 50%, brutal corrección, Vemos ese intento al alza
de continuar ese rebote mínimo. Con lo cual podría ser bien uno punto de inflexión, siempre y cuando no perdamos los mínimos de la vela de onda alta. Os voy a decir, para tener un poco, lo tengáis más claro, más que los 1880, estaríamos hablando de los 1874. Mientras aguanten por encima de 1874, tenemos dos opciones. La primera, no tan interesante, pero tampoco tan mala, rango lateral. Que el mínimo y el máximo de la vela de onda alta nos está indicando que mientras el precio cierre entre su mínimo y máximo, estamos ante un rango lateral. De hecho, de momento parece inclinarse por esa zona, por esa posibilidad. Parece. Vamos a ver qué ocurre el lunes. Si el lunes volvemos a ver caída, está cantado de que tenemos el oro en un rango lateral entre el mínimo y el máximo de la vela de onda alta. Pero si esto continúa un poquito más al alza, podríamos ya decir que lo peor lo hemos visto y la posibilidad de una vuelta a la zona 2080-2088 es plausible. No obstante, el mayor problema que tenemos ahora mismo es en la cercana zona de los 1980-2000 dólares, es la zona de resistencia ahora mismo. Si caen los 2000 dólares, la vuelta de 2088, intentar buscar el número redondeado 2100, está sobre la mesa. Así que hay opciones, pero no nos vayamos a fiar demasiado, no nos vayamos a fiar. Yo, de hecho, si perdemos los 1940, yo empezaría a pensar que esta posición a largo ahora mismo no interesa, porque podríamos ver por debajo de 1940, sobre todo si perdemos 1936, 1935 para buscar un número redondeado más bonito, pues podríamos ver nuevamente caídas que nos puedan llevar a la zona 1880, y por debajo de 1880 lo único que habríamos visto es una formación de un nuevo máximo relativo descendente. Yo podría hacer ahora lo siguiente, trazo, bueno, más o menos, para no perder mucho tiempo. Tenemos ese rebote, que tengo que irme y se me está haciendo ya muy tarde. Vemos que el rebote, fijaros, corrige también. Fijaros, el rebote la lleva casi al 50%. Bueno, muy bien, empezamos a caer. Perdemos esa zona 1874. Un cierre diario por debajo de 1874 confirmaría un segundo impulso bajista. Y ahora lo único que tengo que hacer, perdonad, coloco, ahí tenemos ese segundo impulso, ya tenemos confirmación, con objetivo 1760. Ahí lo tenemos. Así que este es el panorama que tenéis. Muy atento a ver lo que ocurre en estas dos próximas semanas. Ya me contaréis a ver qué tal. Si conquista 2000 nos vamos nuevamente a esa zona de máximo este año 2020. O bien la fiesta alcista ha acabado. Y esto pues nuevamente vamos a ver una sacudida bajista que en principio podría conducirle hacia la zona 1760 dólares. Eso sí, siempre y cuando pues tengamos ese cierre diario por debajo de 1874 dólares, que ya confirmaría clarísimamente que estábamos ante la formación de un nuevo máximo relativo descendente y tendríamos confirmación de un segundo impulso bajista, o también conocido como un patrón ABCD en el que se basa. Luego vamos a ver si ese ABCD es como suele ocurrir en teoría, que es un patrón de cambio de tendencia, es decir, A, B, C, D, aquí los seguidores de los patrones armónicos estarían ya en esa zona 1760 o incluso apoyándose el soporte 1740, esperando un retroceso a esta zona. ¿Para qué? Para abrir posición larga. Es lo que buscaría con el patrón ABCD. Bueno, pues esto ha sido todo. Si os ha gustado este vídeo, agradecería que le dierais un like. Y no olvidéis suscribiros si no lo habéis hecho ya. Nos vemos dentro de 2 semanitas. Cuidaros, chao.